Momentos en su presencia. Ushuaia, los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos sobre el avivamiento de Ushuaia, declaramos que este tiempo tu unción va a prosperar este ministerio en todos sus sueños. Qué alegría poder compartir con vos un tiempo más en la presencia del Señor, un momento en su presencia. Qué alegría realmente poder estar esta mañana, esta jornada y compartir este tiempo en la presencia del Señor. Quiero compartirte un pasaje. Estos días pensaba mucho en la vida de Pedro, en lo que Pedro ha estado llevando adelante durante todo su vivir. Pedro caminando al lado de Jesús, te compartía el domingo el servicio donde Pedro había caminado al lado de Jesús y había visto milagros, señales, había visto un montón de cosas, pero su corazón no estaba rendido al Señor. No lo conocía o había visto, pero su corazón no estaba rendido a Él. No tenía un corazón nuevo. Y qué fuerte que es eso, ¿no? Y la transformación que vive Pedro después de que Jesús lo abraza, camina con él, le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y allí es donde Pedro contesta al Señor y empieza un tiempo nuevo para Pedro. Después recibe el bautismo del Espíritu, es lleno del Espíritu Santo y se para delante de tanta gente y se convierten miles en su primer sermón. Y el respaldo y la autoridad de Dios allí sobre Pedro, tan tremendo. Y pensaba estos días, ¿no? Cuánta dificultad había entre los discípulos, celos, envidias, ¿sí? Había situaciones, caracteres, había posturas de hacerlo de una manera, de hacerlo de otra, discutían entre ellos, se planteaban cada uno sus formas. Qué tremendo, ¿no? Ese tiempo tan fuerte, tan permitido por Dios para Él llevarse la gloria, para que el Señor sea glorificado en ellos. Y leyendo la Escritura me encuentro en un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 4. Voy a leer el versículo 7 al 8, nada más, 2 versículos quiero compartirte, pero habla el apóstol Pedro, ¿no? Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hablando de ese amor que tiene Jesús para con nosotros y lo tuvo para con ellos. Un grupo de hombres y también mujeres que siguieron a Jesús, pero porque no solamente seguían a Jesús los discípulos, sino que había también gente, mujeres que estaban alrededor, si bien no habían sido llamados como discípulos, pero hay gente que creía, gente que observaba, gente que miraba, gente que seguía al Señor. Por ejemplo, uno de los ejemplos, Marta, María, no fueron discípulas, llamadas a ser discípulas, pero seguían al Señor, estaban cerca, sabían lo que el Señor hacía, vieron y participaron de milagros, de señales, y también sabían de las situaciones que vivían entre los discípulos, distintas posturas de pensamiento, distintas posturas de carácter, de llevar las cosas adelante. ¿Por qué te señalo esto hoy? Porque una de las cuestiones que sucede a diario es que nos paramos en nuestras realidades y miramos las cosas como nosotros pensamos, como las vemos, y no como el Espíritu de Dios que está con nosotros, está contigo, está conmigo, nos muestra o nos quiere enseñar. Nosotros queremos manejar las cosas a nuestra forma, a nuestro carácter, hacerlo, digamos, lo hacemos manifestar de la forma que a nosotros nos parece.
Pero el Señor los dejaba que hablaran y después una palabra venía y los corregía, porque los amaba. Pedro es corregido por el Señor con tanto amor que Pedro después termina diciendo esto tan tremendo. Y todo, dice el pasaje, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Pedro era arrebatado, era no sé cómo decir, colérico, allí enseguida saltaba para poder hacer una u otra cosa, prácticamente era uno de los primeros que siempre hablaba delante de Jesús y delante de sus colegas, de los discípulos. Él saltaba enseguida y quería poner una postura, plantearla y que la lleven adelante. Pero el Señor tenía amor, tenía paciencia, tenía bondad. Ese ferviente amor del Señor hacía que las cosas empezaran a ir de otra manera. Y Pedro vuelve a hablar de algo tan profundo, que es de ese ferviente amor que Jesús tuvo por nosotros, por ti, por mí, por él también, claro, porque él se sintió perdonado. ¿Por qué? Porque lo traicionó, o mejor dicho, lo negó. Entonces, esos errores que Pedro comete de haberlo negado 1, 2, 3 veces, él se siente que Jesús, con su amor, por eso él habla de ese ferviente amor cuando el Señor Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y ¿sabes qué dice Pedro? Su amor cubre multitudes de pecados. Y quiero hablarte brevemente de eso. Quizás te sientas culpable, te sientas señalado por tus errores, por tus pecados. El enemigo viene y te señala, te condena y te vuelve a condenar y vuelve a levantar condena y otra vez te vuelve a señalar. Y tú estás allí como diciendo: ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir a Jesús? ¿Para qué voy a seguir asistiendo a la iglesia? ¿Para qué voy a tener una comunión con Dios? ¿Para qué si vuelvo a caer, vuelvo a tropezar? Pedro no tuvo, mire, la situación de Pedro fue tan dura que negó a Jesús. Negó a Jesús. El hombre que caminaba al lado de Jesús lo negó. Por eso quiero decirte este día, esta mañana: no permitas que el enemigo te siga señalando. Solo tienes que tener una actitud de arrepentimiento, de rendirte a los pies del Señor hoy y empezar de nuevo, porque sabes, su amor cubre multitudes de pecados. Pedro está escribiendo en este capítulo de Primera de Pedro, hablando de ese amor que él vivió cuando fue perdonado por el Señor. ¿Sabes? Por años caminé el camino de la religión y condenado por haber tomado malas decisiones, haberme equivocado, haber hecho cosas que eran incorrectas. Y cuando me encuentro con el Señor, mi corazón estaba distanciado de Él, pero lo rendí, le rendí mi corazón y empecé a congregar, a buscar. Pero recuerdo en una reunión el predicador bajar después de la plataforma en el llamado y acercarse. Y yo tenía esa carga en mi corazón por años. Asistir a la iglesia, asistir, pero sentirme condenado. Y el predicador baja y me dice que el Señor hablaba a través de su boca y me decía: ¿por qué te condenas? ¿Por qué te condenas? Si mi amor cubre multitudes de pecados. Esa misma noche, un miércoles, recuerdo, tomé la decisión de rendirme por completo y dejar de condenarme, porque Él ya me había perdonado. Yo me había arrepentido de corazón, me había humillado delante de Dios, me había alejado de todo lo malo que hacía. Pero esa noche su voz vino tan dulce, tan apacible, con tanto amor, y soltó esa palabra: mi amor cubre multitudes de pecados. Ese día fue quitada la carga. Ese día, esa mochila tan pesada que llevaba por años, fue quitada de mí y empecé a caminar en libertad y a cuidarla, a cuidar esa libertad.
Pedro, cuando el Señor le habla, lo ministra: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Pedro empezó a darse cuenta que el amor de Dios era lo que él estaba percibiendo. El amor de Dios cubre multitudes de pecados. Hoy quiero decirte: déjate amar, déjate amar. Hay gente que no se deja amar. Hay gente que no se deja amar por el Señor. Hay gente que tiene su corazón allí señalado, ardiendo, pero no en el fuego del Espíritu, ardiendo a causa del pecado, de la condenación, y no dejan que nadie llegue a su corazón. Hoy es la mañana, el día que Dios preparó para que te dejes amar, porque su amor cubre multitudes de pecados. Pastor, ¿pero cómo hago? Pide perdón, arrepiéntete. Él se va a olvidar de tu pecado, Él se va a olvidar, pero aléjate del pecado. No sigas caminando en el pecado, no sigas ni cerca del pecado. Arrepiéntete, pide perdón y aléjate del pecado. Yo lo hice, tuve que dejar gente, amistades, situaciones. Tuve que dejarlo para caminar en libertad. Hace muchos años, ya muchos, gracias al Espíritu de Dios, que camino en libertad, que lo que me condenaba ya no me condena, que lo que hablaban, señalaban y decían de mí ya no me condena. ¿Por qué? Porque su amor, el amor de Cristo, cubrió multitudes de pecados cuando me arrepentí de corazón, cuando fui y pedí perdón, cuando fui y me humillé, cuando fui y reconocí mis errores y pedí perdón y me arrepentí de corazón. Me aparté de todo eso, de todos mis pecados, y camino en libertad. La cuido todos los días. Por eso, ¿sabes? Cuando veo tanta gente, aún en la congregación, llegar cargados, con sus mochilas llenas de dolor, de tristezas, de amarguras, de ansiedades, siempre pienso en esto: entrégasela al Señor, porque su amor cubre multitudes de pecados. Esta mañana quiero orar por eso, porque el apóstol Pedro cometió errores muy groseros, muy duros. Negarlo al Señor era el plan de Dios, sí, pero Pedro tuvo que sufrirlo, vivirlo, y tomó la decisión de arrepentirse y ser libre y caminar al lado de Jesús, pero ya con su corazón nuevo. Y esta mañana quiero decirte: tú te rindes al Señor y Él pone en ti hoy un corazón nuevo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y quiero pedirte en esta mañana, donde tu presencia está aquí, donde tu presencia me hace recordar que soy libre, que puedo caminar en libertad, a causa de ese amor tan puro que ha cubierto multitudes de pecados. Al haberme arrepentido, Señor, de corazón, y haberme apartado del pecado, la carga fue quitada por completo y puedo caminar en libertad. Yo te pido que hoy los que toman esta decisión de arrepentirse de corazón, de pedirte perdón, tomen la decisión de apartarse del pecado, de abandonarlo y no seguir allí. Te pido, Señor, que tú vengas ahora con libertad, con tu amor, y cubras, Señor, cubras a aquel que se deja amar hoy por ti, Señor. Cúbrelo. En el nombre de Jesús. Ministralos esta mañana, Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús. Que sean libres para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y que cuiden esta libertad, Señor, apartándose del pecado y obedeciendo tu voz, tu dulce voz, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero invitarte este viernes. Tenemos servicio. Todo el verano vamos a estar con 2 servicios, viernes a las 20 horas y el domingo
con un servicio especial todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos, vení a buscar, a recibir. El Señor va a hacer cosas tremendas en los servicios. Ya empezó a hacer cosas poderosas. Te esperamos el viernes 20 horas y el domingo 10:30 de la mañana. Que el Señor te bendiga. Compartí este video con todos los que puedas. Ayúdanos a que mucha gente se suscriba al canal y puedan recibir una palabra fresca del Espíritu todas las mañanas. Bendiciones.